Apreciados y estimados lectores, queremos darle la bienvenida a nuestro canal. Resumen libros y novelas. Les traemos un informativo y cautivador resumen de la famosa novela La Casa de los Espíritus, la cual es una novela muy significativa en la literatura latinoamericana. Publicada por primera vez en 1982, supuso el reconocimiento internacional de la chilena Isabel Allende. Y se convirtió en una obra de superventas que ha sido ampliamente traducida a distintos idiomas. La Casa de los Espíritus es una novela compleja y atractiva que explora temas y acontecimientos significativos de la historia de Chile, al narrar la historia de 3 generaciones de la familia Trueba. La novela explora las complicadas relaciones entre los personajes y cómo se relacionan con temas más amplios, como las divisiones sociales entre clases, las secuelas de la agitación política en los individuos y las familias, y la forma en que la gente conserva sus recuerdos e historias. En La Casa de los Espíritus, se explora temas como el amor, la familia, la política, la desigualdad social, el espiritismo. El estilo lírico de Allende y el uso del realismo mágico ayudan a entretejer las múltiples tramas y personajes en un todo cohesionado, lo que permite ilustrar las formas en que la realidad y la fantasía pueden coexistir en la vida de las personas. En general, La Casa de los Espíritus es una novela atractiva que invita a la reflexión y que explora relaciones complejas e importantes temas sociales. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. En La Casa de los Espíritus, Isabel Allende narra la historia de 3 generaciones de la familia Trueba en Chile. La trama principal sigue la vida de Clara del Valle y su relación con su esposo Esteban Trueba y sus hijos. Clara es el personaje central y matriarca de la familia Trueba. Tiene habilidades psíquicas y es profundamente espiritual y es madre de 2 hijos, Blanca y Jaime. Esteban Trueba. Esteban es un rico terrateniente y patriarca de la familia Trueba. Es un político conservador que al principio se opone al cambio social, pero más tarde se da cuenta de su importancia. Es un hombre controlador y violento, cuyas acciones tienen consecuencias profundas y duraderas para la gente que le rodea. Blanca Trueba. Blanca es la hija de Clara y Esteban. Desafía las expectativas de su padre enamorándose de Pedro III García, un activista político y cantante. Blanca es un personaje fuerte e independiente que lucha por sus creencias y desafía los roles tradicionales de género. Alba, la nieta de Clara y Esteban e hija de Blanca y Pedro III García. Se involucra en el activismo político y sufre torturas y encarcelamiento durante la dictadura. Alba es un personaje polifacético que encarna tanto la resistencia como la vulnerabilidad de la naturaleza humana. Pedro III García. Pedro es un activista político y cantante que se relaciona con la familia Trueba. Se enamora de Blanca, lo que provoca un conflicto con Esteban. Pedro representa la lucha por la justicia social y la importancia de defender las propias convicciones. Estos personajes y sus relaciones forman la columna vertebral de la novela, retratando la complejidad de la naturaleza humana y el impacto de los problemas sociales en las vidas individuales. La novela explora temas como el amor, la familia, la política y la desigualdad social, y emplea el realismo mágico para ilustrar las formas en que la realidad y la fantasía pueden coexistir en la vida de las personas. A lo largo de la novela, la familia Trueba experimenta una serie de trastornos y tragedias, como disturbios políticos y violencia, traiciones y pérdidas personales, y enredos amorosos. Además de la trama principal, hay varias tramas secundarias que enriquecen la historia y la complejidad de los personajes. Algunas de estas tramas secundarias incluyen la relación de amor y conflicto entre Esteban Trueba y su nieto, Esteban García. Esteban García es el resultado de una relación entre Tránsito Soto, una prostituta de la ciudad, y el hijo ilegítimo de Esteban Trueba. Esta relación complicada representa la violencia y la opresión inherentes en la sociedad y la historia política del país. La implicación política de Esteban Trueba y la violencia política que se desarrolla en el país. A medida que la historia avanza, se exploran temas como el autoritarismo, la represión y la lucha por la libertad y la justicia social. Esteban Trueba, inicialmente un conservador tradicionalista, se enfrenta a su responsabilidad en las atrocidades cometidas por los poderes políticos. La historia de amor entre Blanca Trueba, hija de Esteban y Clara, y Pedro III García,
un cantante de protesta y revolucionario político. Su relación desafía las normas sociales y políticas de la sociedad y sufre las consecuencias de la opresión y la violencia. El desarrollo de Alba, hija de Blanca y Pedro III, y su lucha por la identidad y la justicia en una sociedad cambiante. Alba se convierte en una activista política y sufre persecución y tortura durante la dictadura militar que se apodera del país. Estas son solo algunas de las tramas secundarias presentes en La Casa de los Espíritus. La novela aborda una amplia gama de temas, desde la violencia y la opresión política hasta el amor y la resistencia. Y presenta personajes complejos que evolucionan a lo largo de las generaciones. Allende utiliza estos acontecimientos para explorar temas más amplios, como las divisiones sociales entre clases. Los efectos o secuelas de la agitación política en los individuos y las familias, y la forma en que la gente intenta conservar sus recuerdos e historias. En general, La Casa de los Espíritus es una novela compleja y atractiva que explora temas y acontecimientos significativos de la historia de Chile. La Casa de los Espíritus capta el complejo panorama social, político y cultural de América Latina, en particular de Chile, durante el siglo XX, y reflexiona sobre los temas universales del amor, el poder, la violencia y la resiliencia. Es una importante obra del realismo mágico, género que muestra la interacción entre lo real y lo mágico, lo racional y lo irracional. La novela difumina los límites entre realidad e imaginación, incorporando elementos de lo sobrenatural a la vida de sus personajes y explorando el papel de la espiritualidad en la vida cotidiana. Más allá de su importancia literaria, La Casa de los Espíritus ha tenido un impacto significativo en el discurso político y social de América Latina. La novela retrata las luchas y los retos a los que se enfrentan los grupos marginados en una época de agitación política, exponiendo los efectos de la injusticia social, la violencia y la opresión. Su relevancia y continua popularidad son testimonio de su importancia duradera como obra literaria que sigue resonando entre los lectores de todo el mundo. La Casa de los Espíritus ofrece varias reflexiones sobre diversos temas, como la importancia de la familia, la lucha por la justicia social y los derechos humanos. El impacto de las ideologías políticas en las vidas personales y el legado de la memoria personal y colectiva. La novela también reflexiona sobre el poder del amor, el perdón y la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. Además, ofrece reflexiones sobre la naturaleza cíclica de la historia y la condición humana, con personajes que experimentan luchas y conflictos similares a lo largo de múltiples generaciones. Así como, reflexiona sobre las consecuencias destructivas de la violencia y el trauma, especialmente para las mujeres y las comunidades marginadas. La Casa de los Espíritus está ambientada en Chile durante el siglo XX, una época de agitación política y cambios sociales. La novela refleja el tumultuoso contexto histórico en el que se desarrolla, retratando las luchas y conflictos de diversas clases sociales e ideologías políticas. La novela comienza a principios del siglo XX, una época de relativa paz y prosperidad para Chile. Sin embargo, esta estabilidad dura poco, y la historia se desarrolla en un contexto de agitación política y violencia. En las décadas de 1960 y 1970, Chile se polariza cada vez más políticamente, a medida que los movimientos políticos de izquierda ganan impulso y la derecha intenta mantener su control del poder. La novela retrata el impacto de estas ideologías políticas contrapuestas en la vida de la gente corriente, con personajes como Pedro III García, que lucha por la justicia social, y Esteban Trueba, que defiende el statu quo. La novela también explora los cambios sociales que se produjeron en Chile durante el siglo XX, en particular la evolución del papel de la mujer. Los personajes femeninos de la novela, como Clara, Blanca y Alba, desafían los roles y normas tradicionales de género, defendiendo sus propios deseos y aspiraciones. En general, La Casa de los Espíritus ofrece un retrato matizado y complejo de la sociedad, la política y la cultura chilenas durante el siglo XX. Refleja los retos y luchas de la época y su impacto en la vida de la gente corriente. Te hemos dado una pequeña reseña de esta magistral obra llena de magia y emoción, así que no esperes más y disfruta de la compleja y atractiva historia de La Casa de los Espíritus. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Hasta un próximo video, apreciados lectores.